Cuando uno escucha la vida de santos, eh, generalmente los asocia a algunos milagros, martirio, mucha devoción y mucha oración. Pero la vida de San José de Cupertino, sin duda raya en lo extraordinario. Uno mismo la lee y aunque en el relato hay testigos, no deja de sentir la tentación de pensar aquí tiene que haber algunas exageraciones. Es como la gente que trata de racionalizar los milagros de Jesús. Bueno, no fue que multiplicó los panes, sino que en realidad Él movió la sensibilidad de las personas para que todo el mundo compartiera lo que tenía. Eso es racionalizar los milagros. Bueno, no fue que caminó sobre las aguas, sino que había una llanura, pero en realidad lo que quiere decir es que el Señor domina todo la naturaleza. El Papa Benedicto XVI, ante estas posturas, él decía que nosotros no podíamos quitarle a Dios el señorío del mundo y por ende Dios, que es el Señor del mundo, supera los límites de lo que la misma naturaleza impone. A nosotros los seres humanos sabemos que no podemos volar, levitar, ni tenemos una fuerza sansónica, ni mucho menos, pero cuando Dios está de por medio, estas cosas que inclusive están narradas en el Antiguo Testamento, cuando Dios abrió, cuando sobre todo el éxodo, la liberación del pueblo de Israel, las plagas de Egipto, todos los prodigios que ocurrieron en el desierto, te das cuenta que comparándolo con nuestro tiempo y este tipo de testimonios, pues son cosas perfectamente posibles. Al final no debemos olvidar lo que el ángel le decía a María en la Anunciación. Para Dios nada es imposible. Si creemos que Dios pudo colocar a Jesús en el vientre, o sea, si nuestro Señor pudo entrar en el vientre de María como un niño, cumpliendo todos los procesos naturales de gestación, sin que hubiese de por medio una relación sexual, hoy hablaríamos de una inseminación in vitro, pero en esa época era impensable. Si Dios pudo hacer esto, que es algo verdaderamente extraordinario, pues todas estas cosas son posibles. Y hago toda esta introducción porque lo que quiero destacar es que no busquemos racionalizar lo que en nuestra mente sencillamente no es comprensible, pero es vivible. Este Dios que se revela a través de estos testimonios como el de San José de Cupertino, nos muestra que para él nada es imposible: sanar tu enfermedad, resucitar muertos, pero también nos muestra, esta es la parte más dura de entender, que muchas veces deja que corran en nuestra vida, permite que corran en nuestras vidas enfermedades, dolores, porque eso también puede tener un propósito. Y lo vemos en la propia vida de San José de Cupertino, un niño verdaderamente sufrido, o sea, un padre muy pobre, ya rayando en la miserableza, o sea, no tenía ni dónde vivir, una madre desesperada. Fíjese que aquí no aparece la figura de una madre amorosa, cercana, sino que era un niño. Y saben que me interpela mucho porque yo, ahora que tengo un hijo de 5 años que habla hasta por los codos, que todo lo pregunta, que además tiene llanuras, pequeños indicios de esa impertinencia que se quiere meter en las conversaciones, pero quizás lo propio de un niño, ¿no? Que además tiene una mente, bendito Dios, muy activa, pero uno cae en la desesperación y a veces lo veo a él distraído y me molesta que uno le dé una instrucción y como que no te escucha, no te para o hace todo al revés. Entonces me veo en esa figura. Claro, yo a mi hijo espero Dios, nunca lo he hecho, espero Dios, ni mi esposa tampoco, llegarle a decir inútil o bueno para nada, porque todo lo contrario, uno siempre le dice a él que lo que él quiera hacer en su vida lo va a lograr. Pero el punto está en que lo que muchas veces desecha el mundo, y nosotros somos parte de ese mundo, es lo que Dios más enaltece y más valora. Por eso es que la mirada de Dios siempre está con los humildes, con los sencillos, con los despreciados, con los marginados. Es lo que pasó en los tiempos de Jeremías, en el destierro, que los caldeos hicieron 2 invasiones y en las dos ellos dejaron lo que para ellos no servía. O sea, la gente que no tenía habilidades de nada, lo que no tenían estudios, lo que eran como indigentes. Y en esos grupos siempre estuvo Jeremías. De hecho, Jeremías nunca sale de Jerusalén. Eso es un dato importantísimo. Él se queda en una Jerusalén desierta, destruida, pero él es el profeta. Por eso que lo llaman muchas veces el profeta
de las calamidades, de los desastres, porque todo eso que ocurrió, Él lo profetizó a través de la palabra de Dios. Entonces vemos un joven que desvalorizado, que nadie sabía qué hacer con él, que ni siquiera los franciscanos lo querían, porque es que no, o sea, o sea, eso desespera. Es como yo trabajo, imagínense, yo trabajo en un área administrativa y yo no me puedo dar el lujo de tener un equipo de trabajo que se le olvide, que no sepa sacar cuentas o que haga todas las cuentas malas o que no relacione las cosas a tiempo. No me puedo dar ese lujo y yo mismo tampoco me lo puedo dar porque genera problemas. Entonces, más allá de ser duros con este juicio de valores, que nosotros no estamos capacitados y por eso es que no la sabemos todo para lidiar con situaciones donde las personas pareciera a nuestro pobre entender que no son útiles. Eso va muy de la mano con las personas cuando ya van entrando a la tercera edad, que pareciera que empiezan a estorbar. Y es un mal concepto. De la tercera edad se puede aprender mucho. Yo creo que muchos viejitos entran en deterioro precisamente por esa sensación o percepción de que ya no tienen habilidad, no son buenos para nada. Y todo lo contrario, hay personas que son muy habilidosas a pesar de sus edades. Pueden ser buenos para enseñar, inclusive algunos para manualidades, otras para cocinar, otros para orientar, para catequizar, muchas cosas. Pero cuando uno cae, cuando uno se convence de que uno no es bueno para nada, pues obviamente vas a entrar en un deterioro. Fíjense que Cupertino habla el texto de cómo la gente lo valoraba, pero nunca dice que él se creyó todo eso que le decían a él. Y él lo que hizo fue algo muy, muy valioso, refugiarse en todo en Dios. Oraba, era piadoso, insistía en tener ese llamado para la vida sacerdotal, que además es muy cómico como él queda electo luego de 10 brillantes candidatos o postulantes, seminaristas, como lo quieran llamar, que estaban muy bien formados. Él estaba en el grupo de los que tenían que preguntar, pero el obispo se cansó y dijo: ¿para qué voy a seguir preguntando si todos están tan bien formados como estos? Eso es la obra de la providencia de Dios. Una de las cosas que más yo me atrevería a decir que Cupertino podía volar, y sí, literalmente estoy hablando, imagínense Superman. Cupertino podía volar, pero no era por sus propios méritos, era porque él se agarraba de la mano del Espíritu Santo de Dios. Y recuerdan esa frase del Génesis que decía que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre toda la creación. Eso es volar, esa es la brisa. Y yo creo que Cupertino lo que hacía era dejarse llevar con la alfombra de Aladino, subirse sobre este Dios que le permitía elevarse, que le permitía romper la lógica de los aspectos de la naturaleza para poder avanzar y dar testimonio. Yo a veces digo que no solamente son afortunados quienes pueden tener estos dones, que muchas veces los tienen y no los disfrutan. El estado de éxtasis a veces es un estado de inconsciencia, o sea, tú estás consciente viendo a Dios o viendo algo verdaderamente fuera de este mundo, pero no estás consciente de lo que está ocurriendo con tu cuerpo, corpóreamente, así físicamente en este plano existencial. Pero quienes te rodean sí. Y entonces, a veces, no solamente benditos sean los que reciben el don, sino quienes también pueden ser testigos de ese don. Y era gente pecadora, gente común como tú y como yo. Porque hoy no vemos esto. Porque hoy no vemos estas cosas tan extraordinarias. Yo diría sencillamente porque lamentablemente lo que hoy gobierna el mundo es la racionalización y todo lo vemos como un engaño. Y lo único que queda potente y vivo es justamente este ejercicio de predicar. La prédica es lo que aún queda y posiblemente sea lo más necesario. Yo pienso que se pudiera hablar tan bonito de la vida de los santos a los niños, pero este tipo de testimonios hay que saberlos orientar, porque el niño se puede quedar solamente con la idea: yo quiero volar, yo quiero lo que pasó con Simón, aquel mago en los tiempos de los Hechos de los Apóstoles, que veía la maravilla de los apóstoles y él decía: yo quiero ese poder para mí, véndemelo. Le dijo a Pedro, que casi Pedro lo mata ahí, o lo insulta y lo execra, lo maldice, pero bueno, después el hombre se arrepintió. Pero el niño se puede quedar con la idea de que quiere ese poder para sí y no se da cuenta del propósito, del sentido que ese poder puede tener. Entonces, lo importante de Cupertino no era que volaba, era su relación tan pura y tan honesta con ese Dios tan humilde. Es lo que dice María en Magnífica: enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. También habla de los soberbios.
Los soberbios Dios los desprecia, o sea, pero es que no es que Dios desprecie en el sentido literal, es que Dios no puede entrar en un corazón soberbio, arrogante. Entonces, Cupertino avanza como un fraile normal, pero Dios quiso depositar en él todo un poder sobrenatural, inexplicable a nuestros oídos, a nuestro entender, pero que es real. O sea, Dios es real. Yo creo que esto lo que hace es enaltecer los milagros de Jesús, lo que hace es enaltecer el poder de Dios, exaltar su dominio sobre todo lo creado, no comprar esa idea de que el mundo es del demonio, no, Señor, el mundo es de Dios. Y a veces sí pasan terremotos, a veces ocurren guerras y tifones. Ahorita viene la época del calor, a veces hay sequías muy duras, después viene la época de los huracanes, las nevadas fortísimas. Todo eso es parte de los ciclos de la naturaleza y de la vida. A veces se caen aviones, chocan trenes, explotan bombonas de gas, se estrellan vehículos, carros o personas son arrolladas en las calles, y todo eso lo sabe Dios, todo eso lo permite Dios. Yo siempre digo que hay una gran diferencia entre permitir que mandar. Dios manda que aquel lo atropelle, no, Dios permite que pasen cosas porque es parte de la dinámica de vida, y porque quizás lo que hay que aprender con Dios es que lo más terrible no es la muerte. Eso es algo que uno piensa que la muerte es perderlo todo, y a veces la muerte puede ser ganarlo todo. Es dejar, fíjense que Cupertino no tenía nada, o sea, él no tenía ni para comer, el boquiabierta le decía, no tenía nada, pero tenía a Dios. Y el no tener nada, lo que en los tiempos de postdestierro se llamó los Anahuín, o los pobres de Yahvé, que eran los que habían perdido casa, tierra, ciudad, el templo, no les quedaba nada, y lo único que le quedaba era su fe en Dios. Pues a veces Dios permite que lleguemos a esos extremos, no por sadismo ni por que es un bicho malo, es porque es lo único que puede permitir que Él llene que Él entre totalmente y llene todos los vacíos y todas las expectativas que tengamos. Pero ¿cuál es el riesgo? Que la persona más bien se enconche en una soberbia, en un vicio, en una rabia, y más bien termine de destruirse. Por eso es que la fe es tan importante enseñarla y vivirla. El Cupertino volaba, y Dios quiere que tú también vueles, pero que eleves tu alma en la gracia, sobre todo en este tiempo de Cuaresma del año 2023 y de todos los tiempos de Cuaresma que estén por venir, que nosotros nos elevemos en la gracia, no tanto que nuestro cuerpo vuele, sino que nos elevemos en la gracia, que podamos elevarnos a Él, porque ya Dios no se cansará infinitamente de bajar a nosotros. Pero creo que también es importante que en algún punto nosotros le digamos al Señor: esta vez no vengas tú a visitarme, esta vez yo voy a visitarte, y te voy a visitar con la conversión, te voy a visitar con el perdón de mis pecados, te voy a visitar con el propósito de ser mejor, de vivir una vida sacramental, de casarme por la iglesia, de controlar mi sexualidad, de aunque ya yo haya tenido múltiples relaciones sexuales, pues voy a empezar a vivir un tiempo de castidad. Voy a empezar de nuevo como una mujer adúltera, voy a expulsar los 7, los 5, los 3 demonios que hay en mí y que están muy vinculados a los pecados capitales. Es importante que nos comprometamos a ser buenas personas, porque Dios nos necesita, porque nos ama, y porque además ese necesitar siempre se pone en tela de juicio. Dios no necesita nada, pero Dios es tanto el amor que tiene, que lo que quiere es que nosotros nos dejemos amar. Es como la gente que tiene algo muy bueno y lo quiere compartir, ¿sabes? Pero es que yo sé el bien que te va a hacer que recibas esto, y te va a hacer feliz que me recibas, como decía el Evangelio de la mujer samaritana el domingo que acaba de pasar, que si no me equivoco es el tercer domingo de Cuaresma, y si tienes sed, que las cosas que te angustian, pues bueno, Cristo es el agua viva, que una vez que se toma más nunca da sed. Esa es la invitación que nos hace a todos, y yo me sumo, porque también tengo mucho que aprender en este caminar. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.